Buenas tardes, señor licenciado Tenelanda Ávila Víctor Hugo, tutor virtual del Departamento de Educación a Distancia de la Policía Nacional. Soy el Policía Nacional Ronald Altamirano Pérez, perteneciente al paralelo A del curso de ascenso de clases y policías periodo académico 2017. Le voy a explicar la temática de estudio que abarca el capítulo número 1 del módulo de Introducción a los Derechos Humanos. La cultura de paz es la convivencia pacífica de las personas, evitando todo tipo de maltrato para lograr vivir en armonía y paz. Antes de poder hablar acerca de los derechos humanos, es importante que podamos diferenciar para no confundirnos entre derechos humanos y derechos constitucionales o fundamentales. Aunque generalmente los derechos humanos se suelen recoger dentro de los derechos constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son constitucionales, basta con recurrir al catálogo de los derechos reconocidos por las constituciones políticas de los estados. El concepto de los derechos humanos pertenecen más bien al ámbito de la filosofía de los derechos. Cultura de paz. La cultura de paz no es más que vivir en fraternidad y armonía, evitando la violencia y todo tipo de conflicto. Es la base imprescindible para lograr los ideales de paz. La cultura de paz rechaza la violencia y procura prevenir los conflictos, solucionando los problemas mediante el diálogo y la negociación. Concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas facultades y libertades inseparables a toda persona, cuya protección y acato son indispensables para preservar la dignidad de toda persona. Características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibles. Clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en primera, segunda y tercera generación. Entre los de primera generación tenemos el derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad personal, derecho a las libertades de religión, derecho a la opinión y expresión. Dentro de los derechos de segunda generación tenemos el derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la sindicalización, derecho a la seguridad social, entre otros. Dentro de los derechos de tercera generación tenemos derecho a la paz, derecho al medio ambiente, derecho al respeto del patrimonio común de la sociedad. Tratados, pactos y convenios. Son los acuerdos internacionales que regulan el conocimiento de los derechos humanos, su promoción y su protección. Proceso de constitución de los derechos humanos. Los derechos humanos constan de 4 procesos de constitución tales como son: proceso de positivización, proceso de internalización, proceso de generalización y proceso de especificación. Instrumentos internacionales de los derechos humanos. Dentro de este tema se encuentran las convenciones o pactos que se plasman a nivel internacional, ni el surgimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto es cuanto les puedo dar sobre esta exposición. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias.